Buenos días para todos. Mi nombre es Jorley. A continuación les voy a socializar el protocolo de atención a víctimas de violencia. Bueno, aquí tienen un enlace en el cual ustedes pueden ingresar y miran un pequeño video del Ministerio de Salud. El objetivo de esta socialización es definir los criterios de atención de las víctimas de violencia de género de la ES Hospital San Juan de Dios de Pamplona. ¿Quién es el responsable de realizar este seguimiento o realizar esta atención de los pacientes víctimas de violencia? Entonces son los médicos, la enfermera profesional, la auxiliar de enfermería, el personal de facturación, el personal de vigilancia, psicología, trabajo social, laboratorio clínico. Y por la parte externa, entonces tenemos lo que es la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia, la Policía Judicial, Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, Fiscalía y Medicina Legal. Estos son los encargados como tal de realizar la atención de todo paciente que venga por ser víctima de violencia de género. Vigilancia de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta parte? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, define como violencia el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo u otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar una lesión, un daño psicológico, un trastorno del desarrollo o, en su defecto, hasta la muerte. La violencia puede producirse en todas las etapas de la vida, puede producirse durante la infancia, puede producirse durante la adolescencia, durante la adultez o en la vejez también. Todo acto de violencia contra niños y adultos de ambos sexos puede acarrear consecuencias negativas para la salud que deben ser abordadas por los sistemas sanitarios. Sin embargo, es imperioso que se preste atención a la violencia contra la mujer. Tenemos varios tipos de violencia de género. Entonces, entre esas tenemos la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, la violencia física, la violencia sexual, el acoso sexual, el abuso sexual, la violencia psicológica, la negligencia o abandono, la violencia o asalto sexual, el acto sexual violento, la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, la trata de personas en explotación sexual, ¿cierto? Tenemos la mutilación genital, esclavitud sexual, planificación forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, aborto forzado, desnudez forzada, otros actos sexuales como cuáles, como la desnudez, la esterilización, la planificación forzada y la mutilación. Esos son los tipos de violencia de género que tenemos. Los análisis de violencia. Entonces aquí tenemos las definiciones como tal de qué significa cada una. Entonces tenemos la violencia intrafamiliar. Son todas las modalidades de violencia que se registran en la ficha de notificación donde el agresor tiene alguna relación o parentesco familiar con la víctima. ¿Sí? La violencia en mujeres son todas las modalidades de la violencia que se registran en la ficha de notificación donde el agresor tiene alguna relación o parentesco o no tiene relación o es un grupo filtrado por el sexo femenino. La violencia sexual son todas las modalidades de violencia sexual que se registran en la ficha de notificación donde el agresor tiene alguna relación o parentesco o no tiene relación o es un grupo. La del conflicto armado se identifica hecho violento en el marco de conflicto armado con las modalidades de violencia. Y la violencia psicológica se tiene en cuenta la variabilidad o modalidad de la violencia psicológica. Se puede analizar esta violencia en el ámbito privado, como violencia intrafamiliar, puede ser un parentesco, o ámbito público no familiar y grupo perpetrador de la violencia. Las violencias de género y entre ellas las violencias sexuales son una violación sistemática y masiva de los derechos humanos que afectan la vida, la salud física y mental, social, la integridad, la libertad e igualdad de niñas, niños y adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y personas con orientaciones diferentes a la heterosexualidad, en particular a la comunidad LGBTI. Graves afectaciones en el bienestar y la salud física y emocional de las víctimas, sus familias y la sociedad en general, y por años de vida saludables perdidos. Cantidad de población afectada, principalmente los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, lo cual evidencia que la violencia de género son un asunto social y de interés público.
son evitables ya que sus causas son culturales y sociales y no biológicas y hereditarias. La violencia de género genera costos directos tanto para la víctima y sus familias como para el sistema de salud, la productividad del país e incluso se ha cuantificado su repercusión en el Producto Interno Bruto colombiano. Aquí tenemos unas definiciones operativas de casos y también tenemos unos códigos que son los que se pueden registrar en el sistema de la historia clínica, que son los códigos RIPS. Y tenemos acá dos definiciones, que es el caso sospechoso de violencia de género y el caso sospechoso de violencia escolar. El primero, que es caso sospechoso de violencia de género, es un caso en el que por consecuencia de cualquier acción, omisión, conducta o amenaza causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la persona asociado a un ejercicio de poder fundamentado en relaciones asimétricas tanto en el ámbito público como en el privado para mantener condiciones de desigualdad y discriminación. Entre estas violencias están la violencia sexual, la física, la psicológica, la negligencia y el abandono en todos los géneros. La violencia escolar, persona de la comunidad escolar, alumno, profesor, personal administrativo de apoyo directivo, en el cual se realizan conductas o amenazas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico generados por algunos de los integrantes de la comunidad escolar nombrados anteriormente. Tenemos unos mecanismos utilizados para la agresión, entonces eso está según el decreto 1033 del 2014, que nos habla acerca de las quemaduras, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unas pequeñas definiciones, que es ácido, que es alcalino básico, corrosividad, daño al tejido por corrosión cutánea, sustancias químicas. Entonces esta es otra parte de agresión que podemos presentar. Las condiciones generales. El médico o enfermera quien realiza el procedimiento debe informar al paciente las recomendaciones previas necesarias que apliquen según los procedimientos a realizar. Entonces, esta debe explicar detalladamente al paciente el procedimiento que se le va a realizar. El usuario debe estar exclusivamente con un acompañante, especialmente si son menores de edad o si son discapacitados. La profesional de enfermería es quien realiza la notificación a las autoridades competentes. En este caso puede ser la Policía de Infancia y Adolescencia, la Personería, la Comisaría de Familia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a Medicina Legal o según sea el caso y la disponibilidad en el área. Garantizar la protección de la víctima hasta la disponibilidad de la custodia, o sea, no se debe revictimizar al paciente, ¿cierto? Y aquí tenemos la ruta de atención. Esta tiene que ser una ruta de atención integral, ¿no? Debe ser una atención humanizada, no debemos revictimizar al paciente. Una vez tengamos este caso o nos llegue este tipo de información a facturación, que es cuando el paciente ingresa, ¿cómo lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar como un código fucsia. Ese es el lenguaje codificado que nosotros nos vamos a identificar este tipo de paciente. Cuando ya nombramos un código fucsia, ya sabemos que es una víctima de violencia, ¿sí? Entonces, de esta manera es como como lo debemos identificar, ¿sí? Debe haber una atención intersectorial del instituto, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía, la institución de salud y la comunidad, ¿listo? Entonces, esta es la ruta que tenemos nosotros en la institución para la atención de pacientes víctimas de violencia. Ahora, por otra parte, aquí tenemos el proceso como tal, que es ya más completo, ¿cierto? El paso a paso de lo que debemos de realizar. Entonces, la enfermera es la que realiza el ingreso de este paciente o esta víctima de violencia al consultorio, ¿sí? No lo debemos dejar esperando afuera, sino de inmediato lo hacemos ingresar, se clasifica como código fucsia, se notifica a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El médico es el encargado de realizar la historia clínica sistematizada, realiza el TRIAS, lo clasifica como TRIAS 2, ¿cierto? En caso de agresión que haya sido violenta, que haya causado algún daño grave al paciente, lo va a clasificar como TRIAS 1 y procede a realizar la atención de la víctima inmediatamente. Él es el encargado de realizar todo el examen físico, el diligenciamiento de la historia clínica, el diligenciamiento de la ficha epidemiológica, la valoración médico-legal o de la cadena de custodia, ¿cierto? Realiza toda esta parte.
diligenciamiento de los consentimientos informados, que es una parte supremamente importante. El usuario tiene que hacer firma de esos consentimientos informados. Estos consentimientos informados tienen que ir anexos a la historia clínica. Él debe realizar la interconsulta o la autorización pues de la interconsulta a trabajo social, a psicología o a las especialidades médicas según sea el caso. Debe generar las órdenes de los medicamentos, de los laboratorios, de la complementación de ayudas diagnósticas. En caso de presenciar violencia por agentes químicos, entonces el médico realiza el ingreso de manera inmediata como TRIAS 1, realiza el manejo según protocolo de acuerdo a la resolución 4658 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. En cuanto a lo de cadena de custodia, la enfermera es la encargada de revisar o dar cumplimiento a este reglamento. Esto lo vamos a encontrar también en el mismo documento de víctimas de violencia. Facturación prácticamente es lo último, como quien dice, porque primeramente tenemos que dar la atención del usuario, no podemos esperar a que facturación lo ingrese al sistema y luego le hacemos la atención, no. Primeramente tenemos que darle la atención al usuario y posteriormente pues lo vamos ingresando al sistema. No podemos dejar al usuario esperando en sala de espera y luego ahí sí ingresarlo, no, lo vamos a ingresar de inmediato. El auxiliar de enfermería, ¿de qué se va a encargar? Pues de realizar los registros en la historia clínica, a lo que es a su competencia, el registro de la toma de muestras del laboratorio, la firma de los consentimientos informados, el que se corrobore que ese consentimiento informado ya fue cargado al sistema de la historia clínica. Debe de acatar todas las órdenes que el médico le ordene. El bacteriólogo también tiene parte en este proceso, pues es quien realiza el procesamiento de todas las muestras del laboratorio. También el personal de enfermería debe estar muy pendiente del esquema de vacunación, si en este caso se requiere vacunación de hepatitis B, el diligenciamiento del carnet, ¿cierto? Y especificar para cuándo tendría la otra próxima cita para la próxima vacuna. El médico también realiza interconsulta para valoración por psicología y trabajo social, como ya lo decía antes. También de dar cumplimiento al protocolo de agentes químicos, ¿sí? De acuerdo a la resolución, se debe realizar según la gravedad, ¿cierto? Si se remite de repente a unidades de quemados, entonces en este caso ya nosotros no tenemos unidades de quemados, lo remitiríamos a otro nivel de complejidad. Y de igual manera, pues también tenemos que orientar a la usuaria en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, en caso tal de que de pronto la víctima esté embarazada y pues su embarazo haya sido por acto violento. Entonces, o ser víctima de violación. Hay que hacer la asesoría de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Debemos hacerle el respectivo diligenciamiento del consentimiento, de la asesoría, hacer el registro en la historia clínica, ¿sí? También debemos garantizar la custodia de la víctima, ¿sí? La historia clínica, todo lo que son las muestras, se debe restringir el acceso a las visitas, que llegó la tía, que llegó la abuela, que llegó la sobrina, que llegó todo el personal externo no se puede dejar ingresar, solamente el familiar con el que se encuentra en el momento la víctima. No podemos revictimizar, recordemos que no podemos revictimizar. Y que ojalá en lo posible la víctima tenga que dar una sola explicación de lo sucedido, que no tenga que repetirla hasta 3, 4, 5 veces, porque ahí de esa manera pues estamos revictimizando y estamos hiriendo de pronto los sentimientos de la persona, ¿sí? en el momento, ya que este pues es un momento bastante trágico, bastante doloroso, bastante traumático, por decirlo así de esa manera.
El personal también debe brindar información y educación a la víctima en cuanto a todo lo que tenga que referir a sus derechos y deberes sexuales. Garantice la existencia de medicamentos del kit de víctimas. Este kit usted lo pueden encontrar en la farmacia. En la farmacia nosotros tenemos unos bolsos que son los que son exclusivos para estos kits de víctimas de violencia en caso de que se presenten. Esos ya están debidamente dotados, están completos. Y farmacia, pues son los que encargados de diligenciar los formatos, de diligenciar las fichas a lo que respecta a su área. En la enfermería también tiene que ser, estar muy pendiente, pues, de entregar a la víctima al SBF o a la Policía de Comisaría de Familia en caso de que se requiera. Y también debe entregar la copia de la historia clínica, todo lo que es la cadena de custodio, la evidencia a las autoridades competentes, ¿sí? Y estar muy pendiente de que se haya diligenciado la ficha epidemiológica para que esta sea entregada a la jefa Isabel, que es la encargada de la parte de vigilancia epidemiológica. En el caso, por ejemplo, de los centros de salud, entonces el usuario o la usuaria ingresa al centro de salud, la enfermera realiza la respectiva atención, es decir, hace seguir al usuario al consultorio del médico y una vez el médico pues realiza la respectiva atención según a lo que él pueda realizar el manejo en el centro de salud. Es decir, en el centro de salud nosotros no manejamos psicólogo, ni manejamos ginecólogo, ni psicología. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer la atención respectiva en el centro de lo que esté al alcance en el centro de salud. Sí, le podemos tomar las muestras, le podemos diligenciar la ficha, podemos hacer la historia clínica. Y si podemos hacer el respectivo manejo por el centro de salud hasta donde se pueda, y si no, pues se remite a la S para interconsulta. En los centros de salud o en los municipios, mejor dicho, manejan por la parte de la Secretaría de Salud, manejan psicología. Entonces, si se puede realizar de pronto el manejo de trabajo de psicología por ese lado, o sea, por el mismo municipio, pues mucho mejor como para no estar revictimizando al paciente. ¿Sí? Pero de lo contrario, pues se puede remitir a la S. Ese es el manejo como tal, se debe realizar en los centros de salud. En el centro de salud se debe asegurar el diligenciamiento de la historia clínica, súper importante, el diligenciamiento de la ficha, el reporte del evento a vigilancia epidemiológica, que es la encargada de realizar esa parte de esa enfermería, asegurar lo que es la cadena de custodia, la realización de todos los exámenes, ¿sí? La asesoría como tal completa a la usuaria, incluso también se le tiene que dar la asesoría para, en caso tal de interrupción voluntaria del embarazo. También se debe asegurar la no revictimización, es decir, no dejar o no permitir que personas externas de pronto no le asegure la privacidad de esa usuaria o de ese paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues como estamos hablando que son personas víctimas de violencia, el hecho es que la persona no se revictimice y pues que no vuelva a repetir nuevamente su episodio y sentirse como vulnerada, ¿sí? O vulnerado. Entonces, ese es en cuanto al manejo de los centros de salud. Y pues obviamente cada centro de salud también debe tener su kit de víctimas. En caso tal de que no tengan el kit pues completo, le falte algún medicamento, le falte algún insumo, tienen que hacer la solicitud a la farmacia, ¿sí? Ustedes diligencian un formato, en el caso de las jefes, cuando hacen los pedidos, diligencian un formato donde en ese formato nacen el pedido mensual, ¿cierto? Entonces, si ven que les hace falta algo del kit, por favor, de una vez solicitarlo a la farmacia para que ustedes tengan el kit inmediatamente completo, ¿sí? Porque es necesario
que ustedes lo tengan. Uno, en caso tal de que se presente una eventualidad de un usuario o paciente que venga con ese tipo de problemática, ¿sí? Y otro, pues porque a veces cuando llegan los entes de control, las visitas de los entes de control, ellos lo van a pedir y lo van a revisar. Entonces, por eso es que es necesario que se tengan estos kits de manera completa. Yo les repito, si no los tienen completos, por favor solicitarlos a la farmacia, que la doctora Gloria o en su defecto la regente tienen que hacerle la respectiva entrega de dichos medicamentos e insumos que de repente no estén en la farmacia, porque no todo está en la farmacia, hay cosas que tienen que pedirle de repente en almacén, entonces pues también tienen que hacer la respectiva solicitud con tiempo para que tengan todo el kit completo. ¿Cuál es el objetivo de la notificación? Pues presentar información actualizada sobre las características sociales y demográficas, epidemiológicas, así como la modalidad de la violencia de género escolar y las relacionadas en el conflicto armado, ataques por ácidos, álcalis y sustancias corrosivas, identificar estrategias y procesos de vigilancia del evento, orientar las medidas individuales y colectivas de prevención, así como orientar a los diferentes actores del sistema sobre su responsabilidad en la identificación, diagnóstico, manejo, prevención, atención integral del evento y establecer indicadores de vigilancia respectivos. Entonces, por ejemplo, lo de víctimas del conflicto armado, nosotros ya tenemos un protocolo realizado, lo estamos haciendo unos respectivos ajustes, apenas lo terminemos, se los haremos también, le haremos la respectiva socialización para que ustedes lo conozcan, pero este sí ya es aparte, no iría con este, sino iría aparte también. Y aquí tenemos pues como un resumen de lo que es la notificación y la retroalimentación. Entonces dice que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud son las que nos orientan prácticamente junto con el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Esto tiene que ir a la mano con las Secretarías de Salud, las Secretarías departamentales, las Secretarías municipales y la OPGD, que en este caso seríamos nosotros, que somos los que hacemos los respectivos reportes, ¿sí? Y hacemos también la retroalimentación a las EPS correspondientes. La recolección y procesamiento de los datos. Entonces, para asegurar la calidad de los datos de la vigilancia en violencias de género desde el Instituto Nacional de Salud, se realizan regularmente las siguientes actividades. Sesión de capacitación sobre el diligenciamiento de las fichas de notificación individual, depuración de la base de datos por parte de los referentes del Instituto Nacional de Salud, en el cual se realiza el análisis de calidad en cuanto a duplicidad, integridad y consistencia de los datos reportados. Se verifica por semana epidemiológica en la base de datos, según el código que da el Instituto Nacional de Salud, el 875, los casos duplicados puesto que las víctimas pudo ser referida de un nivel de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Vigilancia pasiva, notificar las violencias de género a través de la ficha única y obviamente pues también es importante realizar la búsqueda activa institucional. Entonces en este caso si el paciente no nos llegó por urgencias porque presentó un acto violento, entonces y si la captamos por ejemplo en consulta externa, la captamos en promoción y mantenimiento de la salud, la captamos de repente en el laboratorio o en el servicio de imagenología, nosotros podemos hacer la respectiva ruta para poderla captar y hacerle todo el proceso como tal. Y aquí tenemos la ficha, que es la ficha en la que la debe diligenciar el médico se la entrega a enfermería y enfermería obviamente hace llegar a vigilancia epidemiológica, que en este caso es a la jefe Isabel Ares. Hay un instructivo, aquí le explica el paso a paso de cómo debe diligenciar esta ficha, ¿cierto? Para que no tengamos errores. Y cabe resaltar que las fichas deben diligenciarse todos los campos que en ella pide, ¿sí? Porque si no diligenciamos algún campo, entonces nos queda de una vez ahí la información incompleta y averiada, y pues esa tampoco no es la idea, porque al momento de hacer el seguimiento o al momento de una auditoría no lo vamos a tener en los datos completos. En cuanto a los medicamentos, según el marco normativo para lo del abuso sexual, tenemos este tipo de medicamentos, pues esto ya lo maneja mejor los médicos,
pero según lo que nos manda el ministerio, este es el tipo de medicamentos que debemos administrar a estos tipos de pacientes. Y la lista de kit de víctimas de abuso, entonces esta lista de kit la maneja más que todo es en farmacia. Ellos tienen una lista de chequeo y esa lista de chequeo la tienen que tener en la carpeta del kit y esa es la que nos van a revisar cuando vienen sobre todo las auditorías y de esta manera pues también tenemos más claro qué es lo que vamos a necesitar en caso de que llegue una víctima, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar completo y en caso de que se haga uso, obviamente hay que diligenciarlo y las cantidades, también tiene que tener sus fechas de vencimiento, ¿sí? Todo tiene que estar completamente rotulado, diligenciado. Y aquí tenemos el kit de víctimas para ataques químicos, que era el que yo les comentaba anteriormente también, y este es nuevo. Entonces, también lo tenemos que tener también en la institución completo porque no falta que nos llegue un paciente con víctimas de violencia en ataques químicos, mejor dicho. ¿Listo? Eso era todo lo que les tenía para hoy en cuanto a lo de víctimas de violencia de género. Espero pues que haya quedado claro. Cualquier cosa pues con mucho gusto se pueden comunicar conmigo o en su defecto con farmacias si de pronto no tienen los medicamentos completos, que de pronto ustedes vean que haya alguna falla, algún medicamento que hace falta o que de pronto no se está llevando a cabo, entonces ustedes perfectamente nos lo pueden hacer saber. Muchas gracias. Feliz día.